Bienvenidos, aliados, pacientes, organizaciones de la sociedad civil, autoridades y amigos de Respirando con Valor, a la presentación de la bitácora del paciente y la brújula de atención. Es una guía práctica para navegar el camino del diagnóstico del cáncer de pulmón con mayor claridad, confianza y acompañamiento. Soy Fanny Romero, directora de Respirando con Valor, y en esta ocasión les quiero hablar del trabajo que hemos hecho a lo largo de 15 años con pacientes de cáncer de pulmón. Su valor, resiliencia y voluntad son nuestro motor. En estos años de trabajo, descubrimos que existen necesidades muy puntuales que tienen que ser llenadas con el apoyo emocional y el apoyo directo cuando se requiere. Y una de las principales necesidades es guía e información. En la encuesta global de experiencias del paciente del 2025, realizado por la Global Lung Cancer Coalition, señala que la principal necesidad en México es contar con información clara, accesible y confiable sobre la enfermedad. Por eso es que hemos puesto nuestro esfuerzo en generar información que sea de utilidad para los pacientes, partiendo de la escucha activa. Por ello, en el 2023 lanzamos el estudio de barreras de atención en pacientes con cáncer de pulmón para analizar desde una visión de datos, los datos y académicos, cuáles son estas barreras que enfrentan los pacientes y que vivimos todos los días. En el 2024 lanzamos un acercamiento al cáncer de pulmón, guía para pacientes y familiares, un documento que reúne información general sobre la enfermedad, sus factores de riesgo, el diagnóstico, sus tipos, tratamientos y toda la información que se puede necesitar y que puede ser descargable en nuestra página web. Este año lanzamos dos nuevos documentos: la brújula de la atención, que es prácticamente un mapa de ruta para que las personas sin seguridad social puedan tener acceso a la atención en los institutos nacionales. Y la bitácora personal, que es un cuaderno interactivo en el que los pacientes y sus familiares pueden llevar al seguimiento de lo que pasa con su salud y su tratamiento. Este documento nace de la escucha activa de los propios pacientes que nos han comunicado de lo que vemos todos los días en nuestro trato directo con ellos. Y nace de una investigación realizada con diferentes profesionales de la salud y rigor, porque si algo nos importa en Respirando con Valor es que todo lo que hagamos por los pacientes tenga bases sólidas y firmes. Y para ello tuvimos el apoyo de la consultoría Meraki, que nos ayudó a generar una investigación a profundidad con pacientes, familiares y profesionales de la salud. Y su directora, la maestra Mayra Colín, presentará los principales resultados de nuestra brújula de la atención. Adelante, Mayra. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Es un honor para mí compartirles esta información. De entrada me gustaría un poco explicarles cuál es el contexto en términos de metodología. Si vamos a la que sigue, por favor. Después, digamos, de analizar cuál era la necesidad, la que sigue, por favor, de información para esta investigación. Hicimos, digamos, una serie de propuestas que finalmente dieron con esta metodología debido a la especialización, por un lado, de la información, es decir, quien nos brinda una mitad del pedazo de información tiene que ver con personal médico especializado, por supuesto, en cáncer de pulmón, lo cual implica un universo hiperreducido, donde, bueno, hay que hacer una selección lo suficientemente representativa en términos cualitativos, pues para que efectivamente los resultados pues tengan, digamos, el peso que nosotros estamos buscando, ¿no? La otra mitad de información la fuimos a recabar con pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón. Y en ese sentido, la idea fue ir a buscar diferentes etapas de cáncer de pulmón que no necesariamente implicara que ya por un lado, que fuera hiperreciente el diagnóstico, porque en ese caso, digamos, el desconocimiento absoluto de hacia dónde dirigirse y qué hacer es absoluto, como acabo de decir. Y por otro lado, quien ya lleva mucho tiempo también en el sector salud, pues conoce, digamos, una parte
que se automatiza, ¿no? Y lo que nosotros queríamos ir a detectar es qué sucede cuando ya tengo la información y no tengo seguridad social, ¿no? ¿Hacia dónde me dirijo? Entonces, digamos, en estas dos partes fue que balanceamos las entrevistas para poder tener información a través de una guía que realizamos los investigadores de la consultoría, en donde los temas importantes era tocar cuál es el acceso al sistema de salud desde su perspectiva, cómo funciona en términos de quién atiende y quién acude, experiencia del diagnóstico, impacto emocional y familiar y cuáles serían las propuestas de mejora en este, digamos, ruta crítica que deben seguir los pacientes. La que sigue, por favor. Entonces, digamos, hicimos estas entrevistas semiestructuradas que duraron entre 45 y 75 minutos. Sobre todo, evidentemente, las que correspondían al personal especializado de salud, porque digamos que no solo la escucha es fundamental para esta área de atención, debido a que no existen muchos espacios para que ellos puedan expresarse, ¿no? Y eso fue muy, digamos, positivo de esta investigación, que de parte del personal de salud hubo una gran recepción porque la idea efectivamente era escuchar a ellos qué percibían de este proceso de atención. Y después, bueno, hicimos, después de haber hecho estas entrevistas semiestructuradas, hicimos un análisis de transcripción y codificación tanto de las patrones, de las predisposiciones, de las cosas que en manera ejecutiva suceden, y bueno, evidentemente hubo todo un disclosure para quienes participaron de la investigación, donde hubo un consentimiento informado, en donde les explicó que esta investigación contaba con, obviamente, confidencialidad y uso anónimo de los testimonios, porque efectivamente con lo que trabajamos no son con los nombres propios, ¿no? Sino con los argumentos que se vierten en estas entrevistas. Ahora, ¿qué pasa en términos de alcance? Pues obviamente este estudio nos da amplio margen de movimiento en términos cualitativos. Eh, nos ayuda a identificar factores estructurales, culturales e institucionales de cómo funciona, digamos, esta atención al paciente con cáncer de pulmón y también cuáles serían los insumos prácticos para un manual para pacientes, ¿no? Las limitaciones, obviamente, pues los estudios cualitativos tienen la limitación del número, ¿no? Si no, bueno, pues estaríamos hablando de un estudio cuantitativo. Obviamente hay una experiencia vinculada a una especialidad, porque el cáncer de pulmón, pues es una atención de tercer nivel, ¿no? Entonces, digamos, esto, por supuesto, no refleja necesariamente cómo operan primero y segundo nivel de atención. Y obviamente, pues siempre tenemos una mediación subjetiva que hace que, digamos, lo vertido en estas entrevistas, posterior análisis y presentación, pues siempre esté mediado por esa subjetividad que implica que yo sea enfermero especializado en cáncer de pulmón o una persona que lleva 8 años, digamos, atendiéndose de este padecimiento, ¿no? La que sigue. Tenemos, digamos, una división de 5 grandes partes de qué pasa con los hallazgos, la que sigue. Primero es cómo ingresamos a esta atención, ¿no? Obviamente, desde el personal de salud queda clarísimo que hay protocolos de referencia y contrarreferencia desde primero y segundo nivel de atención. Sin embargo, un protocolo debería estar estandarizado. Y lo que sucede es que lo que reporta el personal de salud es que eso no es así. Y que, digamos, no hay una ruta homogénea para acudir a la atención necesaria para llegar a un tercer nivel, ¿no? Por otro lado, hay el entendimiento que en tercer nivel realmente trabajo social opera de manera funcional, ¿no? Donde todo el asunto de requisitos y documentación funciona porque trabajo social en ese nivel de atención está especializado para estas labores. Sin embargo,
existe un primero y segundo nivel de atención que no necesariamente domina cuáles son los requisitos o documentación para poder acceder a esa, digamos, atención en tercer nivel, ¿no? La que sigue. En términos de los pacientes, ¿qué observan los pacientes con respecto al acceso? Obviamente su recorrido empieza con síntomas que muchas veces son minimizados en primero y segundo nivel de atención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues que provoca que haya un retraso, digamos, del diagnóstico. Y por otro lado, lo que observa el paciente en este primero y segundo nivel, donde los protocolos no están estandarizados, es burocracia, ¿no? Y una desinformación que los hace perder tiempo en el momento en el que, digamos, están en la búsqueda de saber cuál es su padecimiento y a dónde dirigirse. La que sigue, por favor. Obviamente, del lado del paciente, hay que recordar que algo muy importante de los estudios que tienen que ver con atención médica es que los pacientes tienen una distorsión, evidentemente, de la percepción de la realidad porque hay un padecimiento, ¿no? Eso, es decir, eso media la percepción que tú tienes sobre lo que está sucediendo, ¿no? Los pacientes en general lo que dicen es que hay tiempos de referencia largos, tiempos, narrativas obviamente de tiempos de espera que parecieran, digamos, ser estos largos periplos donde pues ellos sienten que evidentemente están perdiendo el tiempo, ¿no? Al contra, digamos, al contraargumento de las especialistas en sector salud, efectivamente lo que ellos refieren es que hay una pérdida de tiempo dado la falta de protocolos estandarizados en primero y segundo nivel. Pero sí hay una, digamos, énfasis importante en que esto no sucede en tercer nivel, ¿no? Seguimos. ¿Qué pasa con las diferentes instituciones, no? Tenemos el INER, tenemos el Instituto de Cancerología. eh, ¿Qué pasa con estas instituciones? El INER, evidentemente, pues es el instituto clave para la atención de cáncer de pulmón, donde hay una doble función, diagnóstico y estabilización de pacientes con seguridad social y tratamiento directo en quienes carecen de cobertura, ¿no? Obviamente el INER ahora deriva a las personas que tienen seguridad social, pues a sus centros de atención eh, que vienen de su, digamos, de su proveedor de seguridad social, como podrían ser el IMSS, el ISSSTE, el ISEMI en el caso del Estado de México. En el INCAN, la experiencia está marcada regularmente porque los pacientes encuentran, digamos, la atención ya cuando están en etapas avanzadas, y muchos de ellos vienen del sector privado tras agotar recursos. El personal médico señala que este es un cáncer que definitivamente es uno de los más costosos a tratar. La que sigue, por favor. Está el Instituto Nacional de Nutrición, donde obviamente hay una limitación en términos, obviamente, de derecho a biencia, y los hospitales privados que definitivamente para la mayoría de la población no representan una opción porque los costos vuelven insostenible que se siga una atención desde este espacio de atención médica. La que sigue. Eh, los pacientes lo que señalan es en las que en las instituciones públicas hay una carga importante burocrática, ¿no? Sin embargo, como ya lo mencioné anteriormente, es importante contrastar la información con respecto a los protocolos que se siguen en tercer nivel. Y si uno observa, realmente, digamos, cuando conoces cómo funciona el sistema burocrático, es muy ágil la atención en los institutos de tercer nivel, ¿no? La que sigue. La que sigue. ¿Qué pasa con los diagnósticos tardíos? Y esta es una preocupación muy importante, tanto del personal de salud como, digamos, de quien padece el cáncer de pulmón. Adelante, por favor.
Desde el personal de salud, las personas que entrevistamos coinciden en que la mayoría de los casos llegan en una etapa 3 o 4, lo que limita muchísimo cuáles son las opciones de tratamiento. Evidentemente, ellos, digamos, achacan esta situación a la falta de detección temprana, que obviamente convierte un patrón, digamos, de ciertos comportamientos con respecto a tos, digamos, se estandarizan esos síntomas cuando debieran explorarse, ¿no? Esta normalización de la tos persistente, sobre todo en fumadores, no es algo que se debiera considerar normal y lo que nos dice el personal del tercer nivel de atención es que eso sucede con frecuencia, ¿no? En el primero y segundo nivel de atención. La que sigue, por favor. No hay campañas específicas para hablar del cáncer de pulmón. Evidentemente hay una sobrecarga en la atención de primer nivel y en muchos casos cuando se presenta la tos persistente y todas estas variaciones de molestias en el sistema respiratorio, regularmente se recurre a una automedicación, ¿no? Lo que evidentemente pues retrasa pues que haya un diagnóstico sobre la enfermedad. La que sigue, por favor. En términos de los pacientes, ellos mismos reconocen que muchos de estos síntomas fueron interpretados al principio como enfermedades mucho menos graves, por lo que ellos aceptan que retrasó el diagnóstico de cáncer de pulmón. También es cierto que hubo un patrón de automedicación, ¿no? Donde el uso de jarabes, de antibióticos, de remedios caseros, pues generaban una mejoría temporal y pues ocultaban la progresión de la enfermedad, ¿no? La que sigue. Antes del diagnóstico, lo que nos cuentan los pacientes es que el periplo entre, digamos, tener los síntomas y encontrar el verdadero diagnóstico es muy largo, ¿no? Ellos perciben que hay estudios incompletos, es decir, que no hay una exploración más amplia de cuando se llevan a cabo estas consultas y se ve esta tos persistente y demás, lo cual evidentemente es prolongar la incertidumbre de qué tengo y cómo me voy a atender, ¿no? La que sigue. ¿Qué pasa con la experiencia emocional frente al diagnóstico? Y me parece que esta quizás es la parte más importante de toda la investigación. La que sigue, por favor. En términos de lo que ve el personal de salud, es que un diagnóstico de esta naturaleza impacta evidentemente en los proyectos de vida y en el núcleo familiar de quien padece este cáncer, ¿no? Hay una ruptura de la vida cotidiana, de los proyectos a futuro, en cuanto se, digamos, denomina que hay un cuidador principal. Eso también impacta evidentemente en el círculo familiar. Y cuando alguien recibe un diagnóstico de cáncer en una etapa avanzada, que es la mayoría de las personas que padecen cáncer de pulmón, evidentemente este diagnóstico lo único que incrementa es la desesperanza de que no voy a salir adelante porque estoy en etapas avanzadas, ¿no? Y a eso se enfrentan, digamos el personal de salud, lo cual también para ellos complejiza su trabajo, ¿no? Porque tenemos muy claro que por un lado es el padecimiento y toda la parte de medicina alópata que hay que aplicar, pero también hay una parte, digamos, psicoemocional que se ve en detrimento al recibir un diagnóstico que socialmente se entiende como poco esperanzador. La que sigue. Hay un estigma ligado al tabaquismo y eso también es muy importante. Muchas de las personas que entrevistamos que están en el sector salud nos dicen cómo este estigma definitivamente hay que trabajar con él, ¿no? Debido a que hoy por hoy muchos de los diagnósticos que reciben los institutos son de personas que nunca fumaron, ¿no? Sin embargo,
todavía sigue permaneciendo este estigma, ¿no? Y por otro lado, también hay digamos, la calificación de, bueno, si fuiste fumador, pues ahora sí que te lo ganaste, ¿no? Lo cual, pues también digamos, el sector salud ve ahí algo a trabajar, ¿no? Eh, y lo que sí es cierto es que cuando ellos trabajan con personas fumadoras, al recibir el diagnóstico de cáncer de pulmón, lo que ellos perciben es que la noticia se recibe con menor sorpresa, ¿no? La que sigue. ¿Qué pasa con los pacientes? Los pacientes describen evidentemente un diagnóstico de esta naturaleza como algo que cambia su vida de manera radical, ¿no? Hay un nivel de incertidumbre espeluznante en el diagnóstico y eso, digamos, se incrementa a la hora de querer acceder al servicio público debido a la incertidumbre misma que genera cuál es la ruta para que yo pueda ser atendido, ¿no? Entonces, vamos sumando, digamos, porque esto es fundamental para la razón principal de por qué la brújula debe existir y por qué el diario tiene toda la relevancia ante, digamos, esta incertidumbre vital, ¿no? Que se va alimentando. Tenemos ya la parte burocrática, que es completamente desconocida para el paciente en su primero y segundo nivel de atención. Y ahora tenemos además la incertidumbre de qué va a pasar conmigo en términos de vida, pues, ¿no? ¿Qué va a ser, cuál es mi relación con mi familia, cómo van a ser mis proyectos laborales, qué va a ser de mí, pues, ¿no? La que sigue. En términos de estigma, por supuesto que los pacientes de pulmón también tienen el peso del estigma sobre el asunto del tabaquismo, ¿no? En muchos de ellos, evidentemente, hay pues un resquicio de preguntarse, pero bueno, es que yo no fumé jamás, ¿no? ¿Por qué hay este estigma frente a mi padecimiento, ¿no? En el caso de los que sí fumaron, obviamente la culpa de haberse buscado esta enfermedad, ¿no? Pues se entrelaza con el miedo a la muerte, porque digamos que quien fumó ya de entrada percibe que tiene menos posibilidades de supervivencia, ¿no? La que sigue. ¿Qué pasa con las estrategias que ellos observan de mejora en este, digamos, contexto en el que hablamos, donde hay una burocracia, donde hay incertidumbre, donde hay un estigma, ¿no? ¿Qué pasa con qué estrategias se pueden seguir? Para el personal de salud es fundamental hacer campañas de alfabetización y prevención, ¿no? O sea, nadie está hablando de que una tos persistente no es normal, ¿no? De que si hay problemas respiratorios que no se resuelven con uno o dos tratamientos, hay que ir a ver qué está pasando, pues, ¿no? Y no es nada más, pues sigo enfermo y enfermo de la garganta, pues, ¿no? El personal de salud aboga porque haya un tamizaje con tomografía de baja dosis. Es necesario, para ellos es necesario institucionalizar ese tamizaje en población de riesgo. La que sigue. Eh, para el personal de salud es necesario que haya check-ups accesibles para que las personas puedan tener, digamos, un seguimiento que no dependa de la atención en primero y segundo nivel, ¿no? Que haya redes claras de referencia y a esto con qué se refiere a esto el personal de salud, que no haya todas estas versiones protocolarias en el primero y segundo nivel de atención, porque lo único que generan, y eso también lo reconoce el personal de salud de tercer nivel de atención, es una confusión tal que cuando llegan a tercer nivel de atención, ya hay hartazgo, ya hay una incertidumbre muy importante, hay pérdida de tiempo y digamos, hay una minimización del individuo al pensar que no puede, digamos, hacer algo tan sencillo como acceder a la atención médica, pero es que no es así de sencillo, ¿no? Y bueno, finalmente, lo que piensa el personal de tercer nivel de atención es que debe haber una educación continua para el personal de primer contacto.
Porque si ahí no hay una, digamos, capacitación, pues difícilmente se va a revertir el asunto de estos protocolos diversos, de pensar que una tos recurrente pues puede ser normal, ¿no? Etcétera. La que sigue, por favor, ya para que vayamos terminando, porque ya casi que me estoy comiendo unos minutos de lo que sigue. ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Qué proponen ellos desde su perspectiva? Lo que ellos proponen es que el personal de salud vea de qué forma puede hacer para que la información fluya de manera clara y accesible, de modo que todo ellos que encuentran, que todo ellos que ellos encuentran burocrático, de incertidumbre, de poca claridad, pues pierda esos adjetivos y se vuelva algo organizado, de pasos a seguir, ¿no? De claridad de trámites. Hay una demanda importante, evidentemente, de información clara y de ahí también la importancia de la brújula y de acompañamiento, porque algo que sucede con los pacientes con este diagnóstico, pues que en este mundo se sienten absolutamente solos a pesar de contar con el acompañamiento familiar y con un cuidador principal, porque la familia se encuentra igual de perdida que ellos en términos de este mundo al que van a acceder, ¿no? Esperan un trato digno y humano, y a eso, ¿con qué se refiere en específico? Que haya empatía y trato humano por parte del personal de salud. ¿Qué quiero destacar? Lo encuentran en el tercer nivel de atención. El problema es que ya hubo un paso de un primero y segundo nivel donde no necesariamente se distingue la atención por ser una atención empática y una atención con trato humano, ¿no? La que sigue, la que sigue. Cuando se les pregunta al personal de salud y a los pacientes, ¿cómo te empoderamos? ¿Cómo empoderamos a los pacientes de cáncer de pulmón, ¿no? Para los profesionales, el empoderamiento depende de tres pilares fundamentales: acceso a la información y que esa información sea clara, acompañamiento emocional y familiar y la reducción de barreras burocráticas. Y esto sobre todo, pues en primeros y segundos nivel de atención, ¿no? Eh, el que haya apoyo emocional, y eso nos lo mencionaron todos los personas que trabajan en el sector salud de tercer nivel, es algo que no es prioritario en la atención de los institutos. Hay una psicóloga que atiende a todo el personal, perdón, a todo el personal y a todos los pacientes, ¿no? Hay un acompañamiento mensual, digamos, hay una consideración del acompañamiento emocional, pero no es una parte fundamental de la atención porque no hay el personal. Entonces, digamos, el personal médico sí es una cosa que falta en la atención y que si no es proveída por el sistema de salud, para ellos es fundamental que el paciente encuentre de qué manera puede encontrar ese apoyo, tanto emocional como familiar, porque eso es, digamos, inseparable del empoderamiento que puede sentir un paciente. La que sigue, por favor. ¿Qué dicen los pacientes? ¿Cómo se sentirían empoderados ellos? Lo que ellos ven es que quisieran una mezcla de conocimiento sobre la enfermedad y sus procesos en términos de atención y de cómo evoluciona su enfermedad, un trato digno y un acompañamiento humano. En ese sentido, ellos piden información clara y continua sobre su diagnóstico y qué sigue. Muchas veces eso no sucede, ¿no? Eh, y aquí es muy importante mencionar que desde que cambió en 2020 el asunto de cómo se compran los medicamentos en tercer nivel de atención, ¿no? Muchas veces no se sabe qué tratamiento, o sea, cómo vamos a seguir el tratamiento porque hay una compra de medicamentos, ¿no? Entonces, eso también es fundamental saberlo, porque desde el personal de salud lo que nos informan es desde que tenemos gratuidad, las cosas también se han volvido muy inciertas, ¿no? Y eso evidentemente impacta en la percepción del paciente. Por otro lado, subrayan la importancia de cómo son tratados y cómo no son solo, y esto es fundamental, ellos no son solo
pacientes de cáncer de pulmón, son una persona en toda su complejidad, ¿no? Y muchas veces al recibir este tipo de diagnósticos se convierten en el estigma de la persona con cáncer de pulmón y no tienen la oportunidad de desenvolverse desde otros lugares porque siguen siendo esa persona, padre, hijo, abuela, etcétera, con un montón de divergencias y de operaciones en su subjetividad, pues, ¿no? La que sigue. ¿Qué hay entonces entre los puntos de encuentro entre el personal médico y el, digamos, y quien se atiende de este padecimiento? ¿Y qué cosas son divergentes? Las coincidencias son, los dos reconocen que el acceso a información debe ser clara y que este es el eje del empoderamiento del paciente y valoran la importancia del acompañamiento familiar y emocional como soporte esencial durante el tratamiento. ¿En qué no coinciden? El personal de salud enfatiza más en la reducción de trámites y protocolos claros para empoderar al paciente y en paciente, a su vez, lo que destaca es la necesidad de un trato digno y humano, donde sea escuchado, respetado y donde se le reconozca su capacidad de agencia ante la enfermedad, ¿no? ¿Qué es esto que les digo de no solo son enfermos, también son personas, pues, ¿no? Es decir, si lo observamos, el empoderamiento no es un atributo que vaya en lo individual, ¿no? Sino que el empoderamiento, digamos, es una característica que se compone del entorno relacional del paciente y que tiene, digamos, todos estos componentes que se observan tanto en la bitácora como en el cuaderno y que yo creo que son fundamentales para dar al punto clave de estas necesidades que tienen los pacientes de pulmón. Y bueno, hasta aquí dejamos mi intervención. Digo, ya las conclusiones es lo que les acabo de decir. El documento también está disponible para su consulta con Respirando con Valor y bueno, cualquier duda o comentario, por favor, lo podemos hacer al final, supongo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Laura Hernández, soy la psicóloga y la gerente de navegación de pacientes de Respirando con Valor. Y pues bueno, básicamente nuestra brújula de atención compila de una manera, a forma de mapa, toda la información que requieren las personas que son recién diagnosticadas con cáncer de pulmón, que no tienen seguridad social y que quieren acceder a los institutos de alta especialidad, así como lo comentó la maestra Mayra. Esta guía es operativa y práctica y busca dar mucha claridad a los pacientes y a los familiares que tienen que empezar este proceso solos. Ajá. Más allá de la enfermedad, hay situaciones administrativas. Entonces, esta guía los acompaña. Recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón puede sentirse como perder el rumbo. Aparecen dudas, miedo, trámites y un sistema poco claro, especialmente para personas sin seguridad social. La brújula de la atención es una guía clara y práctica para pacientes con cáncer de pulmón y para quienes los acompañan en este camino. Todo comienza con el diagnóstico. Si existe sospecha, insistir, pedir estudios no es exagerar, es ejercer un derecho. Si ya existe un diagnóstico, la brújula te indica dónde acudir para buscar atención. Los institutos nacionales de alta especialidad atienden a personas sin seguridad social. La hoja de referencia es la llave que permite avanzar en la atención. Cuídala y tenla a la mano, así como todos los otros documentos que puedas necesitar. La atención es gratuita para personas sin seguridad social en los institutos nacionales e incluye consultas, estudios, hospitalización y tratamientos. Tienes quien te apoye. Trabajo social es tu aliado durante todo el proceso. Aprender a ser pacientes con información y constancia ayuda a que la atención no se detenga. La atención integral va más allá del tratamiento médico. Incluye apoyo psicológico, rehabilitación física especializada, orientación nutricional, apoyo social y acompañamiento espiritual. Mantener tus documentos en orden y llevar una bitácora te ahorra tiempo y desgaste. Y recuerda, tu historia o circunstancias no te quitan el derecho a la atención. La brújula de la atención reúne información clara,
práctica y basada en derechos. Descárgala gratis en nuestro sitio web y compártela con quien la necesite. Bien, y gracias a todas estas investigaciones y esta información, también nosotros en Respirando con Valor compilamos la bitácora personal del paciente. Este es un documento que acompaña a los pacientes y a los familiares en todo el proceso de la enfermedad, desde el primer momento, desde donde hubo un estudio, una sospecha, y toda esta información va dando seguimiento desde el inicio, desde la parte médica hasta la parte emocional. Recuerden que la información es poder y con esta herramienta buscamos empoderar a los pacientes y a los familiares para que tomen una decisión y tomen sobre todo las riendas de su tratamiento. Cuando estás viviendo un proceso de salud complejo, como el cáncer de pulmón, pasan muchas cosas al mismo tiempo. En Respirando con Valor, creamos la bitácora personal para acompañarte en todo el proceso, para que tengas en un solo lugar lo que no quieres ni debes olvidar. Tu información, tu diagnóstico, tus tratamientos, citas médicas, estudios y resultados importantes. Lo que pasa en tu cuerpo día con día. Y que puedas registrar cómo te sientes física y emocionalmente. Un espacio para escribir, dibujar y desahogarte. Para que quienes te cuidan también puedan acompañarte mejor. Y para que en consulta no tengas que acordarte de todo tú solo. Tener y usar esta bitácora puede ser clave en el desarrollo de tu tratamiento. Descarga la bitácora personal. Úsala a tu ritmo. Hazla parte de tu camino. Y qué mejor para darnos su punto de vista una paciente bastante activa en esta parte del empoderamiento, la maestra Eva Sandoval Licona. Ella es paciente de cáncer de pulmón de células no pequeñas, positivo a ALK. Bienvenida, Eva. Buenas tardes a todos. Efectivamente, mi nombre es Eva Sandoval Licona. Mi cáncer de pulmón positivo a ALK. Yo no fumaba y bueno, pero contaba con mi madre y casi todos en mi trabajo fumaban diariamente. Mi mami hasta 2 o 3 cajetillas al día. Desde que inicia la manifestación de los síntomas de mi enfermedad, que inicia por inhalación de químicos, acudo a diferentes médicos que me tratan por diferentes enfermedades como bronquitis y neumonía, influenza EPOC, asma, hiperreacción bronquial. Y estos malos diagnósticos me llevan a que mi pulmón izquierdo se colapse. En ese momento me hubiera gustado contar con esta guía, con la brújula de atención, que me dijera cuáles son los síntomas más comunes del cáncer de pulmón para poder identificar de mejor manera que no era todo lo que me estaban diciendo. ¿Qué especialistas lo atendían? Porque pues pasé desde un médico general hasta un internista y bueno, finalmente llego con un neumólogo. Esto me hubiera hecho ahorrar tiempo de atención y, ¿por qué no decirlo?, hasta también el ahorro económico, porque los gastos fueron demasiado fuertes. Respirando con Valor desarrolla este material de la brújula de atención, la cual para mí es tener en nuestras manos una gran herramienta sumamente útil, ya que nos lleva paso a paso para reconocer desde los síntomas cómo acudir a las instancias o a los lugares correctos, documentos que debemos llevar en la primera cita con los especialistas
pero también tiene esta bitácora personal del paciente que nos recomienda esta bitácora de nuestros síntomas y signos vitales. Cuando nosotros vamos a una cita con el oncólogo, normalmente nos dan una rápida atención y se nos olvidan muchas preguntas, cómo hemos estado durante el mes, y esta bitácora personal del paciente nos permite llevar con mucha claridad anotada nuestras actividades físicas, el bienestar psicológico, que también para nosotros es un aspecto fundamental. Los medicamentos nos hacen algunas averías en nuestro sistema hormonal y a veces tenemos exceso de ira, de enojo o de tristeza. Y estos síntomas diarios los podemos ir anotando en la bitácora personal del paciente. En síntesis, contar con la brújula de atención y la bitácora personal del paciente nos hace sentir acompañados, que no estamos solos en este camino de la enfermedad, pues la incertidumbre y angustia que nos genera el diagnóstico de cáncer de pulmón es el que nos consume y debilita. Sentirnos acompañados con estas dos maravillosas herramientas nos hace sentir tranquilos y con mayor confianza. Los invito a que echen un vistazo a estas dos grandes herramientas que seguramente sé que serán de gran utilidad para todos los que estamos enfermos de cáncer, en general de cáncer, no solamente de pulmón. Les agradezco mucho Respirando con Valor. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Escucharte nos llena de un compromiso porque necesitamos seguir trabajando en apoyo a pacientes que viven con cáncer de pulmón y sus familias para marcar una diferencia. Recordarle que estos documentos tienen la utilidad y siguen vivos en la medida que lo compartimos y ayudamos a quien padece este padecimiento durante todo su proceso en salud. Recuerden que todos los documentos son gratuitos en nuestra página web y realmente en este momento lo que nos queda nada más es reiterar que Respirando con Valor reafirma su compromiso desde la salud respiratoria en México y con esto seguimos fortaleciéndonos y generando evidencia e información para ustedes. No me queda más que agradecer a cada uno de ustedes el haberse conectado el día de hoy y cualquier comentario, aquí está Respirando con Valor. Tengan muy buena tarde.